buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería hacer un nuevo vídeo opinión sobre lo que tiene que ver con la figura de Kylian Mbappé y la posibilidad, obviamente, de que pueda venir al Real Madrid de cara a este próximo verano, y donde también lo traslado un poco, hago tecla directa con respecto a la información de Le Parisien de que el PSG había reducido el precio a 120, 150 millones, Le Parisien, que en principio, como casi todos sabemos, es un medio bastante afín, bastante próximo a todo lo que tiene que ver con la actualidad y con la información del Paris Saint-Germain. Más allá de esto, creo que se tiene que encarar sí o sí al margen de la operación Haaland. O sea, aparte de la operación de Haaland, se tiene que encarar sí o sí de manera obligatoria. El Madrid está en obligación de intentarlo. Es decir, yo como aficionado madridista, si el equipo al final no tiene a Mbappé de cara a la próxima temporada y la directiva no lo ha conseguido por X motivos, Florentino Pérez traer, pues bueno, estaré triste porque es mi jugador favorito. A mí particularmente me parece mejor jugador que Haaland, pero hay que intentar. Es el momento, porque si no va a renovar. No creo que vaya a salir gratis, aunque ha habido casos, efectivamente, como por ejemplo Rabiot en su momento, que tuvo que esperar y tal. A mí me parece que el Madrid no va a entrar a una guerra, no va a entrar, y que futbolísticamente es tremendamente importante, necesario. Es verdad que al final estamos compitiendo mejor, mejorando nuestras prestaciones de competitividad, pero esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo, el mejor equipo, y necesita a los mejores. Y en ataque a día de hoy tenemos a uno de los mejores, pero los otros dos puestos los tenemos flacos, siendo jóvenes y buenos futbolistas, algunos de ellos. Está claro que la figura de Mbappé junto a la de Haaland serían tremendamente importantes, también conectando con el tema de Hazard, que en caso si viniera Mbappé, yo creo que el Madrid lo que tendría que hacer para no dar la operación ya por perdida al 100% sería cederlo a algún equipo que pueda hacerse cargo de la ficha, que volviera por ejemplo al Chelsea, cedido, y compartir ficha como se ha hecho con Gareth Bale, algo así, ese tipo de operación. Pero en cuanto a Mbappé, está claro, te da ese impulso de juego, esa capacidad de gol. No olvidemos que, claro, todo el mundo habla de Haaland como un goleador. Mbappé tiene unas grandísimas cifras goleadoras, y más allá del gol, de su calidad y todo eso, también hay que hablar de lo medioambiental, que creo que el viento, por denominarlo con una analogía, con una metáfora, está soplando en contra de que Mbappé se quede en el PSG y a favor de que pueda salir. Y obviamente el candidato único, creo, todos estamos de acuerdo, que sería el Real Madrid. Por lo tanto, es el aquí y ahora, es el momento, es el hacer todo lo imposible para fichar a Mbappé. En cuanto a las fichas, pues tienes que hacer un desglose seguro al detalle, pero fichas como la de Bale o Ramos, si sale finalmente, que cada día yo creo que tiene más papeletas de salir, entre sus actitudes, sus faltas de compromiso últimamente con el equipo, que esto era algo que no tenía anteriormente, porque Sergio es un jugador que ha jugado con la rodilla tocada o ha jugado lesionado. Bueno, nunca he dudado yo de su compromiso, pero ahora últimamente yo ya lo empiezo a dudar, y creo que su mente está dispersa por varios motivos y no le veo yo muy conectado con lo que es la actualidad del Real Madrid. Y luego Bale, que obviamente es una ficha que hay que quitarse, son 17 millones, 12 de Ramos, son fichas importantes que hay que quitarse para hacer hueco a Mbappé y Haaland. Por lo tanto, y voy cerrando vídeo, que se hace sin otosco y grueso, la idea es esa, que tienen que venir los dos, o al menos dejarse la vida para ello, y son totalmente complementarios con Benzema en el terreno de juego. Puede jugar perfectísimamente con tres atacantes, lo hizo el Real Madrid durante mucho tiempo con la BBC, pues ¿por qué no soñar con esta posibilidad? Donde económicamente no va a ser sencillo, pero considero que no va a ser imposible, entre ventas de cedidos, esto ya lo analizaremos, ventas de cedidos, descapitalizar, en este caso, quitarte algunos salarios importantes, como los que hemos comentado. Bueno, yo creo que ahí el Real Madrid con Florentino Pérez ha demostrado tener una buena capacidad financiera, y yo quiero creer que lo puede volver a hacer, y volver a algo parecido hace, pues eso, 12 años que pudimos ver de la mano de Florentino Pérez en el 2009 con Cristiano, Kaká, Benzema, Xabi Alonso. Why not? ¿Por qué no creer? Deja tu comentario, dame tu opinión, pégame pues, una patada en forma de comentario si consideras que lo que estoy diciendo es una tontería, que es prácticamente imposible que vengan los dos y que es auténticos locos, lo que sea, pero deja tu comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.